Final allí en el Hard Rock Stadium en Miami, donde Brasil, una buena goleada contundente el equipo de Carleto Ancelotti para superar por 3-0 a su par escocés. De esa forma ganar el grupo, de esa forma llegar robustecido a los 16avos de final, siendo que no había sacado pasaje de manera anticipada tras aquel empate frente a Marruecos en la primera fecha, pero partido a partido Brasil fue demostrando, el partido anterior quizás ante un rival obviamente menor como era Haití, un rival para tomar, primero que nada ganar, después tomar confianza para sus distintas piezas, empezar a engranar cierta cuestión colectiva, y un partido como el de hoy ante un equipo europeo, es cierto, no de la primera línea, no llegaba demasiado bien, no tiene quizás un peso específico de las grandes potencias, pero no deja de ser un equipo europeo que podía ver cómo le tornaba el desarrollo a un Brasil que lo resolvió, primero aprovechando justamente las falencias del conjunto de Steve Clark, que cometiendo hay algunos errores en el fondo, termina generando el primer gol que convirtió Vinicius Junior, le virla la pelota, el pase que lo terminan cortando, se saca encima al arquero Gan, la termina tocando con el arco vacío para el 1-0, después luego le volvía a convertir un gol, en lo personal me parece mal anulado por infracción sobre Hendry, terminó cobrando el árbitro mexicano Ramos, lo privó a Brasil en ese momento de tener 2 de ventaja. Igualmente ya en el desarrollo se empezaba a ver un Brasil muy superior, ya en la mitad de la cancha muy bueno el nivel de Bruno Guimaraes, que terminó generando la acción del gol de Cunha. También, como dijimos, el caso de Vinicius Junior, que tuvo finalmente revancha, un buen centro pasado, otro error del arquero, mala salida, y con el arco vacío cabeció desguarnecido el delantero del Real Madrid para poner el segundo de su cuenta personal, el cuarto ya en lo que va de este Mundial. Y después, como dijimos, una gran jugada de Bruno Guimaraes, se la cedió a Mateus Cunha, también importante para la confianza del delantero, que terminó siendo el partido anterior titular, justamente frente a Haití, que convirtió un doblete, y ahora otra vez se volvía a despachar con una pepa para sumar su confianza personal y que Brasil termine muy bien, muy tranquilo, muy sobrado el partido, un desarrollo donde quizás pasaba un poco más sobre lo que pasaba allí entre Marruecos y Haití, porque el conjunto haitiano en un momento dando la sorpresa en la nota, bueno, después terminó finalmente perdiendo, se impuso de manera lógica como era esperado el conjunto africano, y de esa forma, por diferencia de gol, Brasil se quedó con este grupo. Analicemos un poquito lo que dejó esta tercera presentación de la Canariña que cerraba el grupo. Ya un equipo que ciertas individualidades empiezan a marcar una tendencia. Ya vemos que probablemente Vinicius Junior se está disputando su mejor competencia justamente con la casaca verde-amarela, no solamente por lo metido que se lo ve, sino también el momento, los goles, incluso se lo ve muy tranquilo, como ve la acción en la que los 2 goles que el segundo gol anulado, el primer gol que convierte, también el otro gol, el cabezazo, se lo ve con confianza, se lo ve con tranquilidad, se lo ve con serenidad. Quizás como muchas veces se le exigía al delantero del Real Madrid, que a veces es una figura que termina generando esos amores, odios, porque a su enorme caudal técnico, a su enorme personalidad que tiene, a veces le adosa cuestiones que lo hacen un poquito molesto, lo hacen un poquito difícil de aguantar, pero que cuando se dedica a jugar al fútbol, como lo ha hecho en estos 3 partidos, demuestra la clase de delantero que es, demuestra que puede ser un líder para este Brasil, que hoy en el segundo tiempo, en los últimos 15 minutos, terminó ingresando Neymar, pero sabe que tiene un líder en la cancha para poder solventar una candidatura que veremos un poquito, que en el cruce que le toque finalmente al conjunto de Carleto Ancelotti, un equipo que deberá ir atravesando ya estas llaves eliminatorias. Superó un grupo que a priori marcaba que la tendencia iba a ser justamente que los 2 clasificados iba a ser entre Brasil y Marruecos. Aquel empate en el debut, incluso con esa derrota, esa desventaja parcial, trajo ciertos temores, trajo ciertas dudas que ya arrastraba un poco de las eliminatorias, y también con cierta cuestión de lo que tiene que ver con el pasado, pero que bueno, que se sabía que en esta Copa Ancelotti necesitaba de líderes, sabía que la figura de Neymar, obviamente disputando su 4º mundial, tiene un valor fuerte desde, si se quiere, lo psicológico, fuerte desde el lado de una figura, un líder, un jugador que, bueno, quizás ha pasado obviamente su mejor momento, y quizás lo veía el tema del Mundial como una meta personal por la que luchó mucho, la que puso mucho ahínco en su recuperación,
pero que quizás futbolísticamente no tenía correlato, tomando en cuenta que quizás dejaron a algunos jugadores afuera, que bueno, ya es tema pasado. Lo que necesitaba Brasil era encontrar, como dijimos, las soluciones en lo individual. Necesitaba encontrar las soluciones en esas piezas que, desperdigadas un poquito por el terreno de juego, se sabe que pueden ser importantes, y quizás se hablaba del partido con Haití como contra un rival menor, es cierto. Ahora, contra un equipo europeo, hoy marcó una enorme superioridad, más allá de que puede aprovechar los errores, pero no es culpa de Brasil justamente mostrarse oportunista en esas ocasiones, y sobre todo quizás será más una lectura que tendrá que hacer la Tartan Army, más que el conjunto, el propio Ancelotti, como los jugadores. Brasil sacó adelante el partido que tenía que sacar adelante, y de una forma más que importante. Entonces termina ganando la zona por diferencia de gol. La tendencia marcaba que entre Marruecos y Brasil iba a estar un poquito dirimida la cosa, y así terminó siendo. Para el resto de los equipos un poquito, bueno, como dijimos, Brasil, Vinicius Junior, la figura total. Muy buen partido de Bruno Guimaraes, otro gol de Mateus Cunha para bueno, continuar y prolongar el buen momento. Si se quiere, otro arco en cero para Alisson. Buena tarea de la saga central de Magalhães y del propio Marquinhos. Y ya empezamos a ver que quizás Brasil, conforme vayan sucediéndose estas llaves eliminatorias, veremos un poquito si puede sostener estos lindos arrebatos que ha tenido, sobre todo en el partido de hoy, porque sabemos que es un rival más calificado que Haití, que hoy incluso lo complicó a Marruecos. Entonces, si después decimos, bueno, pero a Haití lo superó de principio a fin, bueno, era lo esperable, era lo lógico, un equipo 5 veces campeón ante un equipo que hacía mucho tiempo que no disputaba el Mundial, de acuerdo. Hoy lo hizo también frente a un elenco europeo, con jugadores de experiencia como Robertson, como McTominay, que no tuvo el mejor de sus partidos. Entonces quizás caemos, bueno, pero es un equipo de segundo nivel, de segundo orden. Bueno, los rivales que te tocan son los que te tocan. Y en un mundial a veces no tenés tiempo para lamentarte, decir, este era muy sencillo o este era muy complicado. Los tenés que pasar las pruebas. Brasil las pasó, termina invicto en esta fase de grupos, termina primero por la diferencia de gol que le sacó a Marruecos, y se entusiasma de cara a que ya está metido un poquito en eso. Como dijimos, habrá que ver cuál es el rival, habrá que ver cuál es el próximo escollo que tiene el equipo de Ancelotti, pero sabe que Vinicius está atravesando un momento interesante, un momento goleador importante, y que Brasil se sabe que siempre es Brasil, una frase totalmente hecha, pero que no hay que bajarlo para nada de la pelea, no hay que bajarlo para nada de la lucha del ring, porque puede estar metido un poquito en esa discusión. El análisis del resto de la zona, bueno, como dijimos, Marruecos hoy creo que se le complicó un poco de sobremanera el partido frente a Haití, sobre todo con dos desventajas, aunque los dos goles de Haití de grandísima factura, uno con un taco y otro con un bombazo al ángulo. Después entre Hakimi y compañía terminó, y Saibari lo terminaron dando vuelta, incluso sobre el final puso cifras definitivas para ganar por 4-2 ese partido, y de esa forma que el elenco africano también saque boleto para los 16avos de final. Veremos el tercer puesto, se lo ha quedado en esta zona, se lo ha quedado Escocia, pero con una diferencia de gol bastante negativa, un -3, y bueno, es bastante complicado, porque es una diferencia de gol muy negativa, llega a esos famosos 4 puntos, a ese orden, pero bueno, veremos si le alcanzará al equipo de Clark, que hoy no jugó bien, tampoco había jugado bien frente a Haití, y quizás el segundo tiempo frente a Marruecos fue que apretó un poquito. En el debe claramente el conjunto europeo. Veremos si alcanzará. Y para lo que fue Haití, bueno, cerró una participación en la que se dio algún gran gusto de compartir, bueno, 2 bonitos goles frente a Marruecos, donde el partido frente a Escocia, incluso alguna decisión arbitral lo pudo haber perjudicado, lo pudo haber privado de algún penal a su favor. Contra Brasil prácticamente no hubo equivalencias. Y bueno, y hoy luchó, peleó, terminó cayendo de manera cerca del final, pero bueno, ya sabía que la empresa era bastante difícil. Acumular rodaje internacional, acumular rodaje mundial, siempre es importante para todas las selecciones, y Haití lo hizo. Más allá de no haber podido sumar puntos, no es para nada decepcionante de lo que creo que se esperaba, e incluso hasta estuvo mejor que algunos otros equipos que venían de con otra, quizás en otra sintonía. Léase Túnez, otras selecciones que la verdad venían
más acostumbradas a jugar estas competencias, bueno, para Haití sumar un nuevo rodaje o sumar un nuevo mundial en su palmarés, acostumbrarse a tratar de, bueno, disputar su eliminatoria, más allá que en esta se vio, si se quiera, no estar Estados Unidos, México y Canadá, 3 selecciones muy fuertes en CONCACAF, se vio ahí con la posibilidad para poder disputar esta máxima competencia, pero bueno, dejó en el camino a rivales como Costa Rica, equipos que, bueno, últimamente venían jugando mundiales. Haití deberá profundizar de toda esta experiencia, bueno, tratar de mantenerse lo que tiene que ver en el ámbito internacional. Para Brasil, como dijimos, los 16avos de final asoman, veremos contra qué rival. Partido a partido va avanzando la canariña con Vinicius a la cabeza. La gran noticia fue que la vuelta de Neymar, volver a ponerse la camiseta de Brasil luego de muchísimo tiempo, y la cuarta vez en Copa del Mundo para el delantero del Santos, que veremos cómo ha terminado este partido y veremos qué consideración le puede dar Ancelotti de cara a los mata-mata.